Bueno, y continuamos con nuestro protocolo de evaluación de anatomía del hombro. Ya vimos posición uno y 2. Ahora vamos a hacer un stop para evaluar el Gautalier. Esta clasificación para los cirujanos de hombro es de extrema importancia y ya lo sabemos, fue descrita inicialmente en Arthrotac, luego en resonancia, que es la que hoy en día más se utiliza, va de 0 a 4, desde normal hasta patológico, y básicamente lo que interpretamos es la cantidad de grasa que se va infiltrando en el músculo y la atrofia del mismo. Esto es en resonancia. En ecografía, entonces, que también ha sido homologada, que vamos a buscar. Básicamente vamos a dividirla no en 5 como se hace en resonancia, sino que simplificamos. Vamos a dividir en 3 estadios donde 0 es el normal, 1 y 2. Entonces de resonancia donde teníamos 0, 1, 2, 3 y 4, aquí vamos a hablar de 0, 1 y 2. Y básicamente la interpretación depende de dos cosas. Uno, la presencia del tendón intramuscular. Estamos hablando del supraespinoso, pero esto es equiparable a los demás tendones del hombro. Entonces, para el supraespinoso, la presencia de este tendón en la evaluación de cefálica caudal desde el portal de Nevasier, para efectos prácticos, los que hacemos cirugía, se coloca en esa posición, como si hiciéramos un portal de Nevasier en la fosa supraclavicular, y buscamos este patrón tendinoso tanto en eje largo como en eje corto, ya lo vamos a ver. Primer parámetro, entonces, la presencia de este tendón, y el segundo parámetro es la similitud de las características ecográficas de este músculo con el músculo que está en el plano, en el mismo corte que hacemos arriba de él, en este caso pues el trapecio. Entonces evaluamos el contorno del músculo, comparándolo pues con los demás músculos alrededor, y el patrón del tendón central, tanto en eje largo, como en este dibujo anatómico, como en este otro en eje transverso, en el dibujo de la Y. Centrarnos mucho en esto, en el tendón central. Entonces, si partimos del conocimiento de el espécimen anatómico, vemos que en un estadio normal hay tendón central y hay un músculo de características sanas o normales. En un estadio 1, entonces miren que el patrón, hemos aquí tratado de simularlo, se va perdiendo y el músculo que ya está más atrófico empieza a perder también características con respecto a los otros. Aquí ya está más atrófico y ya no hay tendón intramuscular. Entonces básicamente 0 normal, 1 pérdida o ahorramiento parcial del tendón, y estadio 2 no hay tendón, ya no se ve el patrón. Y obviamente las características de este músculo al estar con infiltración grasa van a ser diferentes al patrón muscular con el que estamos comparando. Veámoslo entonces en una escala de grises. Lo que vamos a buscar es este patrón del tendón central que se va perdiendo en un 1 y se pierde totalmente en un 2. Aquí ya no hay tendón. Busquemos entonces ahora en un ejercicio práctico cómo se vería en nuestra imagen en Y, en nuestro corte de eje corto, en nuestra visión de eje corto, tendón totalmente visible, pérdida parcial, ya lo hemos visto en el eje largo, este es el eje corto, miren aquí ya no hay tendón, esto es lo que hemos querido mostrar con este dibujo, y aquí también nos centraríamos en este que sería el tendón, aquí se borra un poco y aquí hemos esquematizado una pérdida del mismo para esta imagen. Entonces, en escala de grises, básicamente pretendemos ver esto: presencia o no del tendón central con unas características del músculo normales. Aquí se van perdiendo tanto el tendón como las características normales en ambos planos. No se olviden que debe ser tanto en eje largo como en eje corto. Tratar de buscar el patrón normal del tendón, el borramiento parcial o el borramiento total, que es tal vez el criterio más fácil de los dos. El otro realmente también lo es, y aquí se puede ilustrar muy fácil. Entonces miren, esta es una fosa supra escapular, la fosa del supraespinoso, y básicamente encontramos entonces
el supraespinoso en eje largo, porque ahí va el tendón. Esto sería un Gotalier 0. Esto es un patrón normal. Si ustedes comparan el patrón del músculo piel, tejido celular subcutáneo, el primer músculo, el trapecio se ve totalmente normal, con tabiques fibrosos, con imágenes anecogénicas, bien organizado. Miren que este sano se ve muy similar en sus características ecogénicas, con un tendón trans en eje largo. Esta sería la clasificación 0, 1 y 2. Entonces, en el dibujo básicamente va a ser esto. Todo este es el supra, esta es la escápula, nuestro tendón. Ahora lo evaluamos en eje corto. Miren que en el eje corto, si este es nuestro supra, esta es nuestra fosa supraespinosa, el supraespinoso, entonces vamos a buscar el tendón central. Se ve claramente en esto es una ecografía de un paciente sano. Entonces nuestro músculo muy bien delimitado, así como lo vimos en el eje largo, aquí está en el eje corto, y se compara pues el patrón del trapecio muy similar al otro patrón del supraespinoso. Esto sería la forma de evaluar un Gotalier normal. Miremoslo en un ejercicio práctico. Entonces miren la posición que les decía yo. Evaluamos desde cefálico hacia caudal, desde el portal de Nevacier, toda la fosa, tanto en longitudinal. Volteemos nuestra sonda para ver el sentido de las fibras en longitudinal, que ese sería, miren cómo se ve aquí, esa es una imagen real. Entonces se puede evaluar nuestro tendón, nuestro trapecio, y si lo deseamos, pues en el otro eje básicamente giraríamos nuestra sonda a 90 grados, como lo hemos mostrado aquí. Gotalier, importante en evaluación de hombro.